Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Juan. Se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remedio de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario. Continuamos la lectura del libro del Génesis. Vemos la parte final de la historia de Isaac, su esposa y sus hijos, ya próximo a la partida de Isaac, y contemplamos este pasaje del Evangelio capítulo 9. Y claro, uno puede tener cierta dificultad y decir esto qué tiene que ver con mi vida. ¿No se les pasa eso? ¿Qué tengo que ver yo con Rebeca, con su hijo, con el otro hijo, que engaños y trampas? ¿Qué tengo que ver yo eso con el ayuno de los fariseos, de los discípulos de Juan Bautista? Si ya no hay discípulos de Juan Bautista, ya no hay fariseos. Y claro, uno podría quedarse, escuchar lo que el Señor nos dice y como si no hubiéramos recibido nada. Por eso es que cuando nosotros empezamos esta proclamación del Evangelio, que es luz, hemos dicho en esta oración colecta, luz para no estar en el error, es Jesucristo, sabemos nosotros. En la liturgia se dice: el Señor esté con ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Qué se quiere decir? No es una cosa así formal, sino es el Espíritu Santo esté con ustedes para que abran su mente, su corazón y puedan alimentarse con la palabra de Dios. Y ustedes responden: y con tu Espíritu, es para que en el celebrante que actúa en persona Cristo, también el Señor obre, y entonces sea el Señor quien nos mueva. Pero eso requiere fe. Eso requiere decir: efectivamente estamos escuchando al Señor, Dios me va a hablar. Pero eso es lo que le falta a muchas personas. Entonces dirán: ¿cómo Dios? Yo veo al cura, ya lo conozco, yo sé de dónde viene. Y claro, uno se equivoca. Y el Señor quiere hoy darnos justamente esa enseñanza, que podríamos resumir brevemente diciendo: el Señor escribe recto en renglones torcidos, o que nosotros tenemos un tesoro que llevamos en vasijas de barro o cualquier otra expresión que se parezca. Y entonces con eso acerquémonos a este pasaje del Génesis. Se nos habla de Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac, la han escogido de tierra de Ur de Caldea y ha tenido que salir y llegar a tierra cananea
y se ha desposado, se ha casado con Isaac, el hijo único de Abraham y Sara. Y podríamos decir brevemente, Rebeca es figura de lo que está llamada, o mejor, es figura de la iglesia peregrina. Es decir, la iglesia peregrina se tiene que ver en Rebeca. Nosotros nos tenemos que ver en Rebeca porque somos iglesia peregrina. Y entonces, ¿qué vemos en Rebeca? Una mujer tiene 2 hijos, claro, se nos dice el mayor y el menor, pero son mellizos. ¿Cuál es? ¿Por qué uno es mayor? Porque uno salió primero, pero estaban ahí los 2 en fila y ya peleaban desde el útero materno, se nos menciona. Claro, porque seguro está Rebeca en su gestación, qué dolores tendría, patearía uno por un lado, por otro lado, entre ellos. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en el útero materno de 2 mellizos, de 2 gemelos? Misterioso. Acá lo estoy viendo a uno de ellos y claro, uno le preguntaría, ¿quién es el mayor? ¿Cómo? El que salió el primero. Eso es lo que entendían ellos en el tiempo de Abraham, en el pueblo de la primera alianza, porque para ellos era muy importante el hermano mayor. Porque el hermano mayor tenía una serie, diríamos, de responsabilidades para administrar bienes pasajeros en la familia. Era el que iba a ocupar el lugar del padre. Pero nosotros tenemos un hermano mayor distinto. Es el primogénito y ya él no viene a nosotros a tener celos con nosotros. Él viene a entregarse totalmente. Entonces no es quien recibe la bendición, quien no recibe la bendición. Y todo eso que tiene que hacer Rebeca, que para que ustedes no se lleven una mala impresión de Rebeca, Rebeca había recibido un oráculo donde le decía que el hijo que tenía que recibir la bendición era Jacob, que era el segundo, no Esaú, que era el mayor, en ese orden del parto. Pero, claro, alguien podría decir, eso refleja lo que ocurre en las familias. Porque en las familias puede ocurrir que hay preferidos y hay celos, incluso antes de que nazca el hermano, ya hay celos y se ve por todas partes, no solo ahora, siempre ha sido así. Eso es propio de la condición humana que tiene que ser purificada en la fe, la esperanza y la caridad, que son dones que recibimos desde el bautismo, pero que a veces empiezan a crecer un tanto, diríamos, sin poda, desordenados. Y por esa razón, esos 3 dones que vienen a purificar nuestra naturaleza humana, también necesitan ser purificados, y eso ocurre en la iglesia peregrina, eso ocurre entre nosotros. Porque además entre nosotros, ya en la iglesia, no solo en la familia, iglesia doméstica, hay algunos grupos que son más piadosos que otros, no. Hay algunos que son más rectos que otros, no. Hay algunos que están medios perdidos, confundidos, casi neopaganos, y otros que son fieles o no. Eso es a juicio humano. Así no lo ve el Señor. Así no nos ve el Señor. Porque el Señor nos ama a todos y quiere, no solo los miembros de la iglesia, sino la humanidad entera, quiere salvarnos a todos. Pero nosotros, cuando vemos esas cosas que nos escandalizan muchas veces, porque esto que hizo Rebeca escandalizó a Esaú. Esaú quería matar a su hermano tuvo que huir. Y para reencontrarse con su hermano, lo veremos más adelante, se los anticipo, Jacob empieza a darle regalos a su hermano. Le anticipa dando ganado, cosas, porque dice, este me va a matar. Esa enemistad entre esos hermanos y esa enemistad entre los hijos de Abraham, porque Abraham además de Isaac tenía otro hijo,
no ha desaparecido. Se mantiene de alguna manera, y lo comentábamos el otro día, está expresado en Tierra Santa en su arquitectura y en el lugar más sagrado para ellos, que es el Templo de Jerusalén, donde hay el muro de los lamentos y simultáneamente las dos mezquitas que han puesto los musulmanes, porque para ellos también es lugar sagrado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no escuchamos al Señor y porque queremos ser el centro desde muy pequeños, y eso es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado y porque nosotros nos demoramos mucho en descubrir que somos barro. Es decir, todos nosotros somos hechos del mismo barro. Y al interior de la iglesia y al interior de las familias también existen esas competencias. Por eso es que la gente dice, este es mi grupo, y el otro grupo no, ese otro grupo no. O no pasa eso, yo estoy viendo mal. Y al contrario, yo he escuchado, me han dicho a mí, y me dicen que si yo me voy a otro grupo, yo estoy mal, soy traidor. Y entonces uno dirá, ¿estas personas a quién siguen? ¿A Jesucristo o quieren que sigan a su grupo? Pero uno podría decir, a mí no me pasa, yo estoy libre de eso, no es mi problema. Gravísimo error, todos lo tenemos. Por eso es que nosotros necesitamos saber que el único que nos puede curar de eso es Jesucristo, que tenemos esos problemas. Nuestra madre, claro, fue preservada de todas esas cosas, y ella justamente ya no es como Rebeca, no es como la iglesia peregrina, ella es purísima. Y ella sabe, no nos va a decir, oye, ponte el traje de tu hermano, porque nos podemos engañar entre nosotros. Jacob logró engañar a su padre, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos a menos que queramos ser engañados. Y al Señor, por supuesto, no lo engañamos. Y entonces vemos eso en el Evangelio. Todavía está Juan vivo, todavía tiene sus discípulos. Los discípulos de Juan vivo se consideran, diríamos, muy rectos, muy austeros, hacen ayuno, hacen oración. Ven a los discípulos de Jesús un poco relajados. No hacen ayuno. Van y se juntan con los pecadores, como veíamos ayer en casa de Mateo. Por eso a Jesús le decían comilón y borracho, en los evangelios. Y claro, nosotros a veces no nos damos cuenta, porque venimos piadositos todos los días a misa y andamos fijándonos en los defectos de los demás. Que no se arrodilla, que no se levanta, que hace así, que hace asá, ¿por qué no lo corrigen? Estamos pecando de omisión, no corregimos. Y claro, no nos damos cuenta que el problema está en nosotros. Y eso es el engaño satánico que existía desde el Antiguo Testamento y que no ha desaparecido ahora y que nosotros no reconocemos si no estamos con el Señor. Porque el Señor sabe, nadie está engañando al Señor ni nadie lo puede engañar. No hay nada que ocurra en la vida de ninguna criatura humana que esté fuera del designio de amor de Dios. Pero cuando yo, por falta de fe, creo que lo que tengo que hacer es que ser piadoso para que Dios haga mi voluntad, entonces, claro, yo no entiendo nada. Una persona me decía que habían tenido un problema muy grave, realmente grave, no es necesario detallarlo, en la familia, y que ellos estaban viviendo un tanto lejos de Dios, y entonces se acerca a la familia, empiezan a hacer oración, pero resulta que pedían insistentemente y finalmente las cosas no salen como ellos deseaban. Algunos de ellos se resienten con Dios
y se alejan del Señor. Y claro, uno diría, ¿qué pasó ahí? Es que justamente esas personas no se dan cuenta que somos peregrinos de la fe, no se dan cuenta que tenemos que ser purificados, creen que haciendo cosas nosotros vamos a torcer el designio de Dios y que nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos que tienen que ser las cosas en términos políticos, económicos, sociales, de salud, de la iglesia, en las relaciones, son más claros, más verdaderos, más puros que los que el Señor sabe. A veces, sin darnos cuenta en nuestro corazón, decimos, Jesucristo ha perdido los papeles, esto ya no se puede, ya, yo tengo que obrar. Y entonces la gente empieza a tener sus iniciativas y no nos damos cuenta. Y eso ahora no solo que está disminuyendo, sino que está aumentando. Y claro, uno diría, es que miren, porque he escuchado y no quisiera repetir lo que me dice, pero es que miren lo que está haciendo, miren lo que no está haciendo. O ninguno de ustedes ha dicho esas cosas o las ha pensado. Yo diría, claro, no sé de todos, pero de muchos de los que aquí están presentes, yo diría, eso les revuelve la mente. Y claro, eso es falta de fe, eso es falta de confianza en el Señor, eso es falta de saber que Jesucristo ya venció a la muerte, al pecado y al mundo. Y entonces a veces uno cree, no, Satanás se le va a voltear el partido, Satanás va a ganar. Y entonces, ¿y por qué está suelto Satanás? ¡Qué barbaridad! Si nos dice el mismo libro del Apocalipsis, el Señor ha querido que sea arrojado a la tierra. ¿Y para qué es arrojado a la tierra? ¿Para qué se le suelta? Para probar nuestra fe. ¿Y cómo nos engaña? Diciendo, Él no puede, yo gané. Y nosotros nos dividimos internamente y entre nosotros y sin darnos cuenta nos alejamos del Señor. Entonces, si no estamos con el Señor, claro que tenemos que hacer ayuno. Pero ¿qué pasa si hago ayuno y yo digo, no, es que mi ayuno es por los demás? Porque soy reparador, soy reparadora. Entonces los demás son los que están mal, yo estoy muy bien. Y no me doy cuenta que cuando estoy viendo así, esa mirada es como la de Isaac, que está ciego. Y cuando yo estoy ciego, es decir, sin fe, eso significa la ceguera de Isaac, no tiene la fe porque el Señor todavía no se ha manifestado en plenitud. La fe que hemos recibido, la fe que brota del corazón abierto de Jesús. Entonces nosotros creemos que nuestras deducciones, nuestros análisis, nuestros comentarios de tribuna, como hacemos con las cosas políticas, con las cosas mundanas, son iguales que para juzgar a Dios, porque sin darnos cuenta no estamos juzgando los actos, como dice, yo juzgo los actos, y efectivamente hay actos escandalosos, pero esos son prueba, porque ¿qué tenemos que hacer cuando vemos eso? Más oración. Pero paradójicamente no ocurre eso. No es que oramos más por los más pecadores, por los más perdidos, por los más rebeldes. Y cuando creemos que estamos haciendo oración por esas personas, nosotros los excluimos de este grupo y nosotros creemos que nosotros no somos así. Y cuando creemos que no somos así, estamos pensando no tenemos pecado. Y si no tenemos pecado, no necesitamos de médico, no necesitamos de Dios, y no necesitamos de Dios, somos como Satanás. Entonces, esas no son cosas que podemos pasar así tan fácilmente, porque ahora son muy extensas. Y entonces uno siempre va a buscar que le digan lo que uno quiere escuchar.
Y entonces va a decir, no, es que en esta parroquia aquí no está Jesucristo, porque el cura se viste de colorinches, el cura da la comunión en la mano, pero el Señor nos dice otra cosa. El Señor ordenó obispo a Judas. El Señor le dio un beso a Judas, le dijo amigo. El Señor quiere escribir en la miseria humana y tenemos que tener consciente que Él ha asumido nuestra naturaleza humana para purificarla. Pero cuando nosotros lo queremos ayudar, nos parecemos a Pedro que le quiere cortar la oreja a Malco, el que después lo va a negar. Pero claro, valiente le corta la oreja porque cree que está haciendo cosas santas. Y la única manera de que no caigamos en ese engaño es darnos cuenta que nuestro pecado es la soberbia y que para seguir al Señor necesitamos ser mansos y humildes, como Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Han escuchado ese pasaje alguna vez? ¿Lo han meditado? Mañana lo vamos a volver a escuchar. Es el Evangelio de mañana. Porque los domingos estamos ya terminando el discurso misionero, el de los enviados, la primera misión. Regresan contentos, pero en realidad esos misioneros no han aprendido mucho, porque esos misioneros contentos que hacen milagros, luego van a abandonar al Señor. El Señor los volverá a enviar luego, de resucitado antes de ascender a los cielos. Y por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos ser sencillos, dice el Señor. Pero sencillo, a veces uno no entiende qué es ser sencillo. Y la paradoja es que entender qué es ser sencillo es sencillo. Lo opuesto a lo sencillo son las cosas complicadas, los pliegues, se dice. Y ustedes saben que es un pliegue, una arruga. Hay personas que yo conozco, pues el otro día he estado comunicándome con algunos compañeros de promoción y con un grupo de mis compañeras de promoción de medicina. Son 11 si no cuento mal. Y claro, uno ve las fotos de las compañeras de promoción y yo las veo hasta más jóvenes que cuando estábamos en la universidad. ¿Cómo hacen? No sé. Pero claro, cuidan no tener ningún pliegue. Claro, otros estamos llenos de pliegues. Pero eso es espiritual. Nuestra alma está arrugada, está manchada por el pecado. ¿Quién la va a limpiar, la quiere curar, la quiere sanar, le va a quitar todas las arrugas? Es el Señor. A nosotros, y el Señor quiere hacer eso también con los demás. Nosotros no sabemos cómo se plancha. Entonces, como dicen, no mojen, ¿no? Así es el refrán, porque no hay quien planche, pero a nosotros nos encanta mojar. Solo puede planchar el Señor. Y el Señor quiere planchar desde dentro, en cada uno de nosotros. Por eso, quien crea que está libre de pecado, que tire la primera piedra, le dirá el Señor a ese pueblo de la primera alianza. Pero ahora nosotros todos venimos llenos de piedras. Así no podemos acercarnos al Señor. Venimos con muchos pliegues, con mucho, ¿no? Porque como estoy, si estoy con todas las cosas así, lleno de armamento en mi pensamiento, en mi corazón, en mis palabras. Hoy el Señor quiere sanarnos totalmente. Hay una condición. Nosotros tenemos que dejar que lo haga y para eso tenemos que autorizarlo. Y no interesa lo que tengamos,
No interesa lo que diga la ciencia, la medicina, el psicólogo, la psicóloga, tu grupo de oración. Lo único que cuenta es que nosotros le digamos sí al Señor. Lo autoricemos y le digamos: Señor, hazme totalmente de nuevo. Cambia todo lo que tengas que cambiar. Derrumba, quita, pon, saca, todo lo que sea. Me duela o no me duela. Porque yo sé que tú eres el Señor. Necesitamos esa fe. Pidámosle pues a Él que nos dé una fe viva, una firme esperanza, una ardiente caridad, para que hoy nos cure y nos sane de todo, sin excepción, y sin estar con esas ansiedades. Me pasaban también, porque la ansiedad, la angustia, los problemas emocionales son tan frecuentes. Y un amigo psiquiatra me pasaba un mensaje que decía: hoy es el día de la ansiedad. ¿Han escuchado eso? Hoy es el día de los ansiosos. Decía el meme, ¿no? Arriba y abajo. Pero no será hoy sino mañana. Entonces échate a preguntar cuándo es hoy, cuándo es mañana. Nosotros, esas ansiedades son consecuencia de nuestro pecado. No se curan con psicoterapias, ¿no? Porque lo único que hace es te cambia una ansiedad por otra. Y claro, resuelve los problemas materiales de quien te da esos consejos. El Señor viene a dar una sanación diferente. Él viene a quedarse con nosotros. Él quiere que nosotros seamos su casa, seamos su templo, seamos su custodia, seamos su sagrario. Y entonces cuando yo pueda decir, si quiero un día, todos los segundos de este día, el Señor que está ahí en mi corazón lo adoro, esté donde esté, con quien esté, en las circunstancias que sean, entonces yo diré, seré adorador. Pero porque me voy a un sitio y me pongo de rodillas y después salgo y pienso y digo cosas que no corresponden, entonces me doy cuenta que no. Y el Señor quiere que nosotros seamos eternamente contempladores de su gloria. Entonces, claro, empieza el ejercicio 1 hora. Los discípulos se durmieron, pero a veces 1 hora y después 23 horas que no son del Señor. Todo tiene que ser de Él. Entreguémosle pues con docilidad todo nuestro ser para que Él pueda obrar a través de criaturas humanas, a través de criaturas imperfectas, porque Él ha querido que sea así en su iglesia peregrina. Pero no significa que Él no actúa, no significa que Él no tiene poder, no significa que Él no nos ama, no significa que Él no puede. Si es que no se transforma nuestro ser, no es porque Él no pueda, sino porque nosotros no le creemos. Pidamos pues al Señor que lo acojamos como lo acogió nuestra Madre Santísima, con esa misma pureza y humildad. Que así sea.